Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que están llegando, pues las personas que estuvieron ayer, nuevamente, buenas tardes. Esperamos que en este segundo evento, en este segundo gran evento que vamos a tener hoy, nuestra masterclass de innovación legal desafiando el status quo, podamos brindarles a ustedes desde nuestra experiencia y desde nuestro conocimiento como Legal Nova todo esto que hemos venido construyendo desde hace unos años a nivel de metodología, a nivel de herramientas, a nivel de proceso, y que sabemos que allá afuera en el mundo digitalizado y en todo esto que significa el derecho, pues habrán muchas más herramientas, habrán muchas más metodologías que se puedan adaptar y adoptar para poder hacer esta transformación en el ecosistema. Sin embargo, hoy queremos traerles un conocimiento propio desde nuestra experiencia como Legal Nova para que ustedes se lo lleven, esos primeros pinos para que ustedes puedan encontrar y mapear esas oportunidades de innovación en el ecosistema, en sus organizaciones, en sus equipos, en su rol como abogado. Ayer precisamente en nuestro primer evento de Abogados 2.0 hablábamos de cómo el rol del abogado está cambiando y por qué es importante mirar diferente estas oportunidades, mirar diferente y expandir ese horizonte, ese abanico de posibilidades de transformación, no quedarnos en esa tradicionalidad. Eh, y pues hoy precisamente dándole seguimiento a eso, queremos brindarles a ustedes esta charla, esta masterclass como tal que se llama Innovación Legal Desafiando el Status Quo y pues claramente lo que queremos para que todos ustedes en sus casas, en donde estén, con sus equipos, con todo el rol que hacen y tienen diariamente en este ecosistema, pues puedan transformarlo. Hoy, ¿quién nos va a estar acompañando? Les presento, pues hoy día vamos a estar dos perfiles muy interesantes. Nos va a estar acompañando Cecilia Sierra, ella es parte de nuestra Thinker Lawyer, es parte del equipo de todos los proyectos de Legal Experience que tenemos. Ella es abogada y diseñadora de servicios legales de la Universidad Industrial de Santander. Actualmente cursando una maestría en Derecho Digital de la Universidad de La Rioja, y pues ella nos va a permitir mirar desde esa perspectiva de abogado, de abogada, todo esto, todo lo que está pasando actualmente, todo lo que podemos mirar hacia el futuro y cómo podemos, como abogados, empezar a utilizar estas metodologías. Y me presento para las personas que pues no estuvieron ayer. Soy Michael Gómez, Innovation Manager de Legal Nova. Soy diseñador industrial con énfasis en procesos y metodologías de innovación para optimización y creación de producto digital análogo. Y en este instante soy mentor de emprendimientos en la Universidad de los Andes. Soy como tal profesor sustituto de diferentes universidades en Bogotá. Y hoy precisamente les vengo a contar también y apoyar un poco esta perspectiva desde el abogado, cómo el diseño, cómo la innovación también entra a jugar fuerte y un papel muy importante en todo lo que tiene que ver con encontrar esas oportunidades. Y no siendo más, bienvenida Ceci, muchas gracias por estar acá. Te doy el micrófono. Listo, Mike, muchísimas gracias. Hola a todos, gracias por estar aquí. Bueno, yo soy Cecilia Sierra, soy abogada y diseñadora de servicios legales, como lo decía Michael. Y estos temas me apasionan mucho. Espero que se disfruten esta charla tanto como me la voy a disfrutar yo. Y les voy a iniciar contando cómo la historia, mi historia en la carrera de Derecho. Y de pronto los abogados que estamos acá pueden sentirse un poco identificados como con los retos que les voy a contar acerca de cómo fue mi experiencia, que de pronto pasamos la mayoría de estudiantes de Derecho en la carrera. Yo inicié estudiando la carrera creyendo que yo podía cambiar el mundo siendo abogada. O sea, a mí me preguntaban por qué estudié Derecho y yo decía que era para cambiar el mundo, que era para ayudar a las personas. Y aunque como la carrera sí es fascinante y sí te permite muchísimas cosas, de pronto a lo largo del tiempo y mientras vamos avanzando como entre materias, entre profesores y demás,
nos damos cuenta que quizá la estructura y cómo está pensado todo este sistema académico nos limita un poco y nos hace buenos leyendo, interpretando y aplicando leyes, pero de pronto algunas otras disciplinas adicionales no nos las presentan como necesarias. Entonces, bueno, yo me decepcioné como un poco de la carrera, le dije a mis papás que me quería salir, no me dejaron, soy abogada, no me dejaron salirme de la carrera, pero entonces durante el tiempo yo empecé como a buscar alguna forma de poder resignificarla, de poder transformarla para, no sé, o sea, como para de pronto quizás salir un poco como de ese común denominador que tenemos los abogados e irme por como por un lado que me apasionara muchísimo más. Y ahí es cuando empiezo a estudiar diseño en mitad de los recesos de las materias de derecho. Yo empiezo a estudiar diseño y los profesores y mis compañeros de pronto no entendían tanto yo por qué lo hacía. Y es normal porque a nosotros no nos muestran la necesidad de practicar nuestra carrera con otras disciplinas, como que no lo vemos necesario y creemos que trabajando con solo abogados podemos ejercer nuestra profesión de la mejor manera. Y de hecho, em, cuando yo me doy cuenta de eso, empiezo a investigar y me doy cuenta que hay un código de conducta en Estados Unidos que rige la forma en la que los abogados deben ejercer su profesión en Estados Unidos, que si Mike, si me ayudas, es la siguiente diapositiva. Y este código de conducta, en su regla 5.4, ordena tácitamente que un abogado no puede asociarse con otra persona que no sea abogada si los fines de esa asociación son para fines legales. Entonces, desde un principio nos están diciendo que para ejercer la profesión solamente necesitamos a otros abogados y más nada. ¿Y en qué pensamos los abogados? Pensamos en pruebas, en tecnicismos, en cómo protegernos ante posibles escenarios, ante los peores escenarios, y eso está súper bien, pues es nuestra labor, pero el error está cuando creemos que esto es suficiente. Y aquí es cuando entra entonces la multidisciplinaridad, que es un miedo muy grande que tenemos en la profesión, y entran otras carreras a aportarnos cosas que nosotros como abogados puede que no veamos normalmente. Como por ejemplo los diseñadores. Y es lo que yo hago actualmente día a día, trabajar con diseñadores. ¿Y qué hacen los diseñadores? Básicamente toman un problema, la persona o el grupo de personas a quienes les afecta ese problema, la estudian de inicio a fin, se convierten casi en antropólogos, empatizan con el problema de esta persona para luego poder brindarle una solución enfocada, precisa, enfocada de forma precisa y exacta en lo que necesitan. Cuando unimos el derecho con el diseño, entonces estamos resignificando la profesión, estamos pensando muchísimo más allá de reglas y contratos y normativa y estamos pensando en la persona que tenemos del otro lado de la pantalla o del otro lado de la mesa para poder darle una solución centrada específicamente en lo que necesita y cómo lo necesita. Entonces, por ejemplo, si yo soy, digamos, yo no sé nada de cocina, yo no tengo ni idea de cocina, y a mí un chef me dice, mira, Cecilia, aquí tienes una receta, hazla y te tiene que quedar exactamente igual, porque si no la haces exactamente igual, pues vas a cometer un error grandísimo y vas a tener consecuencias muy graves. Pero entonces el chef a mí me da la receta y yo la leo y no entiendo nada de la receta porque está en un lenguaje que no es de mi área, no lo entiendo. Entonces yo digo, ¿cómo hago la receta si no tengo ni idea de lo que dice acá? Y va a tener consecuencias si no lo hago bien. Entonces es un poco lo mismo cuando nosotros abogados les damos contratos a una persona y no tenemos en cuenta el perfil o el rol de esta persona para poder brindarle esa solución que necesita.
De pronto, si nosotros, volviendo al tema de la multidisciplinariedad, si nosotros tomamos como esas virtudes de otras profesiones, como lo es el diseño, centrado en el usuario, y empezamos a pensar en la persona que tenemos del otro lado de la mesa, vamos a resignificar y a transformar nuestra profesión de de la mejor forma. Y uno de los retos más grandes de esto es que a nosotros nos cuesta cambiar, y yo creo que Michael se ha dado cuenta de eso, que ha trabajado con abogados desde hace muchos años ya. A nosotros nos cuesta cambiar, nosotros creemos que de pronto entre más técnicos somos mejores abogados, o que de pronto entre más extensos seamos, mejor respaldo tiene nuestro concepto. Y de hecho, hoy en día se valora absolutamente todo lo contrario, se valora muchísimo más la simplicidad, las personas van a estar muchísimo más satisfechas con tu servicio si te preocupas porque esta persona lo entienda, si te preocupas porque ese concepto que le estás entregando sea un documento útil y no tengas tú, por ejemplo, que explicarle absolutamente como cada palabra de ese documento. Seguramente nuestros usuarios van a querer volver a nosotros y van a estar muchísimo más cercanos con el derecho. Van a tener como una relación mucho más de cerca con el derecho, que es súper importante, porque el derecho está en absolutamente todos lados. O sea, nosotros como ciudadanos, no como abogados, sino como ciudadanos, estamos en constante relación con el derecho. O sea, nos montamos a un transporte público y ¿por qué no hay perros montados en las sillas? Porque hay una ley que lo prohíbe. O por ejemplo, si entramos a un lugar cerrado, ¿por qué no hay personas fumando? Porque hay una ley que lo prohíbe. O sea, como en las cosas más cotidianas de nuestra vida, y aunque nosotros no nos demos cuenta, el derecho está ahí permeando absolutamente cada esfera. Y por eso los abogados tienen como esta responsabilidad y este rol tan importante dentro de la sociedad de poder quitar esas barreras que hemos nosotros mismos puesto como profesión desde hace desde hace muchísimos años atrás. O sea, yo diría que desde la primera facultad de Derecho ha funcionado igual. Y ahí lo estamos viendo en la diapositiva que nos muestra Michael. Son dos imágenes con 200 años de diferencia. Pero lo único que tienen de diferencia es el tiempo, y que una es a color y que otra no, pero en su esencia son absolutamente iguales. O sea, no hay como de verdad una marca diferencial muy importante entre ambas imágenes, porque el mindset del abogado ha permanecido muy lineal a lo largo del tiempo. Han pasado 4 revoluciones industriales en este tiempo y nosotros nos mantenemos absolutamente iguales, ejerciendo la profesión de la misma forma, a diferencia de otras industrias o de otras profesiones, como por ejemplo la medicina. En la medicina lo raro sería que no se innove, en la medicina lo raro sería que no saliera un nuevo medicamento o una nueva solución a una enfermedad. Lo raro sería que no se estuviera constantemente buscando nuevas soluciones a los problemas, y no solamente en la medicina, también en la agricultura, por ejemplo. La forma en la que se pensaba la agricultura hace 200 años es completamente diferente a cómo está pensada actualmente. Y eso no pasa con la industria legal. Y es un poco por lo que les comentaba del mindset que tenemos nosotros, o de ese miedo de pronto, o de esa percepción que tenemos de que las cosas deben hacerse de cierta forma porque así no funcionaron hace cientos de años. Entonces, ¿por qué cambiarlo? O de pronto creemos que cambiándolo vamos, porque así somos los abogados, de pronto creemos que cambiándolo vamos a aumentar los riesgos jurídicos, o de pronto nuestra profesión, y es algo que se ve mucho en las facultades, de pronto puede que
que si nos simplificamos un poco, perdamos como esa, no sé cómo decirlo, como ese estatus que obviamente no existe tal estatus, pero es como la percepción que se tiene de los abogados, que de pronto sí, si nos simplificamos un poco, si estamos más cerca a lo cotidiano, a los ciudadanos, podamos perderlo, puede que sea ese miedo. Y eso, al final del día, lo que está generando es que nos quedemos en stand-by en un mundo en constante cambio. Como les mencionaba, lo de las que han pasado 4 revoluciones industriales y nosotros seguimos exactamente en el mismo punto, en un mundo en constante evolución, lo único que va a generar es que nosotros nos quedemos atrás, no solamente como industria legal, sino cada individuo como profesional. Yo siento que también como el mundo nos está casi obligando a correr como con todo lo que está pasando, todo lo nuevo, y quitarnos como esos límites que tenemos mentales de que los abogados tienen que ser de cierta forma, solamente nos va a traer beneficios y nos va a poder permitir estar de la mano de los nuevos, primero, tipos de mercados que hay actualmente, porque las personas están siendo muchísimo más críticas, están informándose muchísimo más, porque ahora la información está mucho más disponible para absolutamente todo el mundo. Y también las nuevas tecnologías están como un poco acelerando todos estos cambios y todo este crecimiento que estamos teniendo como sociedad. Entonces, en lugar de ver la tecnología como amenaza de pronto o sí, como con miedo, algo que he escuchado mucho es que las nuevas tecnologías, las inteligencias artificiales, los modelos de lenguaje, en lugar de sumarnos, nos van a restar. O de pronto tengo como una experiencia con un colega que decía que las inteligencias artificiales le daban miedo. O sea, que en verdad no la usaban porque le daban miedo, porque creía que en algún punto los iba a reemplazar. Y es todo lo contrario. O sea, yo siento que si en verdad nos montamos como en este carro, o como, sí, como en esta nueva forma de hacer las cosas, vamos a nosotros poder impulsar muchísimo más nuestra profesión y vamos a poder también prestar un servicio muchísimo mejor. Y aunque creamos que es como el común denominador, la realidad es que no, es que la mayoría de abogados ahorita le tienen miedo a la aplicación de las tecnologías en su día a día. Hay inteligencias artificiales que de pronto, si vemos estas imágenes, creemos que no estamos ni cerca de poderlas aplicar, pero si nosotros hacemos una búsqueda en Internet, nos damos cuenta que hay muchísimas inteligencias artificiales que nos pueden ayudar a impulsarnos más como abogados. Y no solamente eso, sino que nos pueden ayudar a ser más eficientes en nuestro día a día. Hay inteligencias artificiales que nos permiten ver cuál es la probabilidad de que un proceso tenga una respuesta positiva o no. Hay inteligencias artificiales que como abogados nos sirven muchísimo porque nos ayudan a facilitar la búsqueda de jurisprudencia enfocada exactamente en lo que necesitamos. Hay inteligencias artificiales que nos ayudan con el análisis de contratos. Si creemos que de pronto un contrato puede mejorar, hay una inteligencia artificial que nos permite analizar dónde hay vacíos legales, dónde puede haber mayor o menor riesgo. Y en general hay muchísimas, muchísimas herramientas de tecnología que nos van a poder permitir impulsar muchísimo mejor nuestra carrera como abogados. Y
conectándole un poco con el tema de la interdisciplinariedad, se trata sobre todo de no tener miedo. O sea, si nosotros nos arriesgamos y empezamos de a poquitos como ir adaptándonos a lo que está pasando en el día a día, en el mundo en general, nos vamos a poder dar cuenta que nuestra profesión tiene muchísimo de cómo mejorar, de cómo hacerla muchísimo más transparente, más comprensible, más confiable para todos, hasta para nosotros mismos. Porque normalmente como esa barrera que nosotros tenemos, como a lo largo, esas barreras que nosotros tenemos desde que iniciamos la carrera de derecho y ya cuando salimos al mundo laboral, se ve reflejada en las relaciones que tenemos con las personas y no generamos como una cercanía o una transparencia con las personas a quienes estamos prestándole un servicio o con quienes estamos em, relacionándonos abogado-cliente o juez demandado, en general, como en cualquier relación legal que haya, siempre se va lastimosamente a caracterizar porque haya como una barrera en el medio, ¿sí? Entonces, la idea es que nos arriesguemos y unamos el derecho que unamos el derecho con todas estas otras disciplinas que nos van a permitir resignificar un contrato. Si nosotros trabajamos de la mano, y es lo que hacemos nosotros diariamente en Legal Nova, que trabajamos de la mano con abogados, y no necesariamente tenemos que saber de diseño o trabajar con un diseñador para hacerlo, simplemente tener como la intención y la intención, las ganas y como el objetivo de poder resignificar un contrato, ya, por ejemplo, en lugar de verlo solamente como una prueba documental en un posible litigio y de hacerlo lo más eh, como blindado posible, verlo como un manual de instrucciones, como un documento que pueda fortalecer la relación contractual entre estas dos partes y que les permita verdaderamente leerlo, entenderlo, y no solamente como un manual de instrucciones de la relación contractual, sino también como un elemento comercial en caso de que sea un contrato que firmen muchas personas para un objetivo comercial específico, y empezar a ver cómo podemos nosotros dentro de nuestra profesión y con las herramientas que tenemos, que ahorita son infinitas, em, que ahorita son infinitas, poder conocer cómo transformarlo y también tocar como cada fibra de nuestros usuarios y traer una solución a la mesa enfocada específicamente en lo que ellos necesiten. Sí podemos ir, Mike, a la diapositiva anterior, por favor. Dos anteriores. La anterior. Listo. Entonces, hemos hablado de estos retos que tenemos nosotros en la profesión como abogados, del mindset como tan tradicional que tienen los abogados normalmente a la hora de ejercer su profesión, pero no solamente eso, sino también desde la academia, cómo se plantea toda esta, como todos estos límites. O sea, yo siento que dentro de la profesión y los que son abogados pueden decir, pueden alzar la mano también si se sienten identificados o reaccionar con que, de hecho, en la carrera sí nos limitan un poco y yo no sé si han tenido experiencias como de que nos ponen a hacer un trabajo y el trabajo tiene que tener específicamente cierto número de páginas y tiene que estar en cierto tipo de letra y en cierto tipo de tamaño de letra, color y demás, porque, por ejemplo, cuando
yo hacía los derechos de petición o las demandas en el consultorio jurídico de la universidad con diseño legal, era como un poco opiniones divididas porque los derechos de petición y las demandas tenían cuadros, tenían líneas de tiempo, tenían colores, tenían iconos y algunas personas, algunos profesores, obviamente pues no estaban para nada de acuerdo porque están acostumbrados a un cierto tipo o un cierto modelo de documento y que debe ser así porque nosotros los abogados estamos, estamos eh, como nuestro chip debe ser de cierta forma y si no salimos de como de ese status quo, entonces no está bien y no vamos a poder, entonces nosotros como mejorar o resignificar o transformar positivamente la forma en la que estamos ejerciendo nuestra carrera. Entonces, Mike, te dejo para que nos cuentes un poco acerca de los retos del derecho o si tienen alguna pregunta antes de pasar a la siguiente parte, pues los leemos. Recuerden que pueden alzar la mano para hacer sus preguntas o escribirlas en el chat. Si tienen algún comentario, alguna duda, decir sí, sí, sí me pasa, me ha pasado, tengo compañeros en el trabajo que son así, cualquier cosa, tienen el chat abierto, pueden alzar la mano. Y para seguir, quiero agradecerte, Ceci, por dar todo este background. Es importante que desde tu perspectiva y desde todo lo que ha sido este camino por transformar tu rol como abogada, de donde ha nacido este interés, esta necesidad, pues es latente y que hoy día se pueda ir construyendo y que lo estés construyendo de la mano de otros profesionales, porque es importante. Y que en este camino también de construcción, pues viene siendo bien cierto y es que tenemos una pregunta y es, ¿cómo innovar? ¿Cómo hacemos para innovar? Y creo que este va a ser un poco el trasfondo de la charla. Quisiera que los espectadores, la audiencia que está aquí, pues esté muy activa porque vamos a hacer un par de actividades interactivas para que podamos construir este conocimiento juntos, como le decimos a nuestros clientes y como nosotros hacemos día a día en nuestras consultorías. Es bien cierto que nosotros lo que nosotros digamos como expertos en el tema sea total, sino que estas metodologías y todo esto que está pasando en el ecosistema, pues es de construcción diaria, es de colaboración, es de co-creación. Y asimismo, lo que nosotros hacemos es buscar esas oportunidades para brindarles a ustedes este conocimiento y para que ustedes, pues en definitiva, puedan usar este conocimiento y transmitirlo a pues sus colegas, sus amigos, sus compañeros y demás. Entonces yo quiero empezar en el chat, por favor, responder o con una mano arriba o con una mano abajo, con una reacción. Si ustedes consideran que saben innovar, que se consideran innovadores, ¿quién de la sala se considera innovador? A ver, por acá tenemos, por ahí una innovadora y un innovador. Vamos, tres, cuatro, cinco. Daniela levantó la mano. Súper, súper. Vemos que Natalia Rincón igualmente. Vemos que hay varios innovadores, innovadoras. Por acá hay una súper innovadora. Entonces, hoy lo que vamos a hacer también es entender cómo la innovación se ve reflejada con pequeñas herramientas, con pequeños ejercicios diarios, cómo encontramos esas oportunidades de innovación, porque como les dije anteriormente, esto es un camino diario. Esto no es que, como lo hablamos ayer en nuestro conversatorio, no es que hoy digamos, vamos a innovar, somos innovadores, queremos cambiar el ecosistema legal y mañana lo cambiamos. Y creo que Cecilia es un claro ejemplo de que ha sido un camino de trabajo, ha sido un camino de construir conocimientos y un camino de educación para llegar a comprender y a capturar esas oportunidades de valor. Entonces, como hay muchos innovadores, sé que los innovadores nos van a apoyar y todos los que están acá en la sala nos van a apoyar. Entonces,
quiero preguntarles, Cecilia nos habló de unos retos que desde su conocimiento y desde lo que hemos pasado a través de, de, de esta experiencia en temas de legal experience y en todo el tema de innovación legal hemos tenido y ella ha tenido, pero quisiera que ustedes como tal, si son abogados, si no son abogados, mucho mejor también, porque nos van a ayudar a construir esto, escaneen este código y lo que vamos a pasar a hacer es que vamos a enviar esos retos que creemos que tiene el derecho actualmente. ¿Cuáles son los retos como usuario, como profesional, en el entorno en el que trabajo, en las experiencias que he vivido en temas legales, comprando una casa, comprando un apartamento, adquiriendo el servicio de telefonía y me subieron la cláusula de cobro porque no leí el contrato y entonces no sabía que me iban a subir al año? ¿Cuáles son esos retos que vemos diariamente? Entonces, quisiera que ustedes enviaran las reacciones cuando ya hayan entrado al Mentimeter, por favor, para que empecemos a hacer esta colaboración eh, pues en común. Entonces, si me pueden avisar en el chat con una reacción cuando estén dentro del Mentimeter, por favor. Sí, voy a poner el QR de nuevo aquí para que escaneen. Cuando lo escaneen y seguimos adelante. Listo, súper listo. Por aquí ya tengo reacciones, entonces estamos adentro del Mentimeter, entonces vamos a ver esos retos, vamos a salir y ustedes me van a colocar, nos van a colocar, nos van a ayudar a construir estos retos. Entonces, quisiera que pusieran los retos que actualmente vemos en el derecho, vemos en las experiencias legales, cómo ustedes han tenido o cómo empieza a ser esos retos frente a su rol en el derecho como usuario, como abogado, como persona que ha hecho uso de estos servicios, como persona que se ha encontrado con estas barreras, con estos retos. Por aquí vemos un tema de formalismo versus tecnología, tecnicismos, lenguaje, adaptarse a la actualidad. Creo que va muy ligado a lo que nos comentaba Cecilia. Eh, Entendible para todos. Hay un tema de lenguaje que empieza a correlacionarse. eh, Aburrido. Ahí vemos un tema que todo tiene una relación. Ojo ahí, Ceci, eres aburrida. Ojo ahí, ojo ahí. eh, yo me salvo, yo me salvo, mentiras. Pero entonces empezamos a ver que hay unos retos bastante importantes en el derecho, como lo ven acá. Es costoso, esa es nueva, porque ayer hablábamos que a veces competíamos con el tema de los costos y que vendíamos más baratos nuestros servicios como abogados, pero hoy vemos que el derecho para algunos tiene un reto y es que es costoso: diseño, innovación, romper brechas, formalismo versus tecnología, inteligencia artificial, vacíos normativos, acartonado. eh, bueno, y vemos que el lenguaje se lleva una buena cantidad de votos. Entonces, como ustedes ven, esto empieza a ser un importante que los tengamos en cuenta, porque hay unos retos diarios, hay unos retos con los que nos encontramos con las experiencias legales diariamente, que muchas veces como abogados o muchas veces como usuarios no le prestamos atención. ¿Por qué? Porque lo necesitamos, porque como lo hemos y como lo hablábamos ayer, y voy a traer a colación eso, y es como es un servicio que necesitamos y que está presente, como lo comentaba Cecilia, en muchas experiencias, en muchos momentos de la vida y en muchos espacios, pues en definitiva, muchas veces por esa necesidad no prestamos atención a que debemos y quisiéramos brindar o tener una mejor experiencia, como si lo solicitamos en otros nichos de mercado, con nuestros bancos, con nuestros servicios de telefonía, cuando nos venden algo, en temas de domicilios, en temas digitales, en temas diferentes a lo que es el derecho. Entonces aquí estos retos, como ustedes los ven, están presentes diariamente. Y esto empieza a ser un punto de partida para encontrar esas oportunidades de innovación. Como rol de abogados o como usuarios del derecho, como usuarios de esas experiencias legales, cómo empezamos a
pedir esa transformación o brindar esa transformación, brindar esas nuevas oportunidades para que esto se empiece a ver diferente. ¿Cómo solucionamos un tema de lenguaje? ¿Cómo solucionamos un tema de empezar a ser diferentes? ¿Cómo solucionamos el tema de vacíos normativos, que sea ladrilludo, que sea confuso? ¿Cómo eh, empezamos a ver esos pequeños puntos y esas pequeñas oportunidades dentro de estos grandes retos? Porque claramente cuando hablamos de cómo solucionar el lenguaje, muchas veces vemos un reto gigantesco. Pues claramente no vamos a solucionar de un día para otro el lenguaje, pero sí podemos encontrar un obstáculo mínimo o una oportunidad mínima para empezar a utilizar un mejor lenguaje, para empezar a cambiar el lenguaje del derecho. Entonces, por eso mismo, muchas gracias por la participación. Si ustedes ven, acá todavía hay gente participando. Veo que están muy activos. Martes, 6:30 de la tarde, todavía hay actividad por ahí. Entonces vamos a pasar y les voy a explicar algo importante. Y en Legal Nova y desde mi rol y mi experiencia, muchas veces estos retos, como lo hablábamos antes, estos retos que vimos aquí son gigantescos, ¿sí? Se nos hacen gigantescos. Y eso nos empieza a generar unas barreras en donde decimos, no podemos, no hay presupuesto, es muy grande lograr eso, nos va a llevar mucho tiempo, nos va a costar demasiado, no tenemos el recurso humano, los tiempos no nos van a dar porque es una contratación, porque estoy en una contratación o en una licitación que tiene un deadline. ¿Cómo empezamos a entender eso? Y ahí es donde entra esto que les quiero mostrar y son los obstáculos mínimos, ¿sí? Hoy cómo estamos versus el reto gigantesco que queremos solucionar. Entonces, si hoy día queremos solucionar un tema del lenguaje, pero sabemos que el lenguaje en su 100% es muy complejo de transformar hoy día, empiezo a ver unos temas de cuáles son esas barreras o esos obstáculos que me impiden resolver ese reto al 100%. De pronto el tema del lenguaje es un tema normativo. El tema normativo no me permite usar un lenguaje tropicalizado o coloquial en ciertos aspectos o en ciertos frentes aristas del derecho porque es normatividad, ¿sí? Y contra eso no vamos a pelear. Entonces, esto es un ejercicio muy importante porque empezamos a ver pequeñas barreras y pequeños obstáculos para solucionar ese gran reto al 100%. Y no solo a nivel de lenguaje, cómo empezamos a hacer que el derecho ya no sea más aburrido. Y cómo empezamos a acercar a esas personas y a esos usuarios y que piensen que ya no es aburrido. ¿Cómo hacemos que el derecho sea una experiencia tan memorable como ir a un parque de diversiones? De pronto ese reto es gigantesco, ¿sí? A la hora de nosotros sentarnos a solucionar eso y a querer volver que nosotros remembremos como usuarios esa experiencia, que se nos quede en la cabeza tanto esa experiencia que vivimos a nivel legal que nunca la olvidemos. De pronto si lo miramos desde ahí empieza a ser muy complejo, pero cuando empezamos a ver esos obstáculos, por ejemplo, en temas de dejarlo de ser aburrido, ¿cuáles son esas pequeñas barreras para que deje de ser aburrido? Y ahí es donde empezamos a trabajar en encontrar esas oportunidades de innovación. ¿Por qué? Porque como lo hemos hablado, la innovación no significa hacer un cambio total, implementar tecnología de alto nivel, inteligencia artificial, blockchain, smart contracts, tecnología que ya está existente y más adelante lo vamos a hablar, sino que es cómo desde esos pequeños obstáculos puedo empezar a innovar y puedo empezar a cambiar el ecosistema, y puedo empezar a cambiar las experiencias legales, ¿sí? Lo mismo pasa, por acá hay un tema de tecnicismos. ¿Cómo cambiamos todo el uso de tecnicismos y dejamos de usar tecnicismos? Puede que no lo podamos hacer al 100%, pero puede que sí, dentro de esas barreras que yo encuentro para cumplir ese reto, encuentre un punto de valor. De pronto no necesitamos solucionar el 100% para dejar de usar tecnicismos. De pronto podemos encontrar el valor en cierta arista del derecho, en el derecho privado, en el derecho litigioso, en el derecho, en otras rutas del derecho. Entonces acá eso es importante porque muchas veces,
y lo que hemos visto en estos procesos de innovación es que los equipos legales, los abogados, se refugian mucho en que es muy complejo cambiar el derecho, es muy complejo adoptar tecnología para cambiar el derecho, es muy complejo cambiar la manera que hacemos derecho, ¿sí? Y por eso vemos y vimos la imagen que nos presentó Ceci, y es un tema de nos vemos igual que hace muchos años, y así nos ven las personas, ¿sí? Así nos ven nuestros usuarios, así nos ven nuestros clientes. Pero si yo empiezo a cambiar, por ejemplo, en temas de lenguaje, simplemente un obstáculo de cambiar mi lenguaje como abogado es escribir los correos y escribir los mensajes de WhatsApp sin tanta carreta, sin tanto adorno, sino al punto, cercano, como si le estuviera escribiendo a mi amigo, obviamente sin perder la formalidad del caso, porque aquí también hablamos de unos mínimos. Eso también es innovación y empieza a crear experiencias memorables y empieza a decirle a mi cliente, a mi usuario, oiga, este man este abogado, esta abogada, esta empresa, esta firma es diferente, me hablan diferente, me siento como si estuviera tomándome un café con mi amigo y me explican y me escriben distinto. No me hacen la vida de yo no entiendo, explíqueme una, dos, tres veces. Y ahí ese pequeño punto es una oportunidad de innovación. Entonces aquí la invitación también es, veamos estos grandes retos, cuáles como para nosotros como abogados y para nosotros como usuarios del derecho son claves y son importantes en nuestro día a día, y hagamos este ejercicio. Los invito a hacer este ejercicio en sus casas o cuando puedan y decir, si mi reto es el lenguaje, si mi reto es el tecnicismo, si mi reto es que no sea tan acartonado, que si mi reto es quitar la argumentación reiterativa, ¿cuáles son esas barreras, esas pequeñas barreras que no me permiten solucionarlo al 100%? Y de pronto no es que lo solucionamos al 100%. De pronto solucionando uno, dos, tres obstáculos, ya estoy innovando y estoy generando valor en el ecosistema, estoy generando valor a mis usuarios, le estoy generando valor a mi rol como abogado, como abogado. Entonces esta es la invitación, y es que veamos que la innovación, esas oportunidades de innovación, no quiere decir que tengamos que transformar en totalidad o transformar un reto gigantesco, porque eso empieza a decir que tenemos mucho por hacer y tenemos mucho que cambiar. Y cuando lo vemos desde lo mínimo, no desde lo macro, sino desde lo micro, empezamos a entender que podemos generar acciones o transformar el derecho desde pequeñas acciones que van siendo escalables o que se van convirtiendo en una bola de nieve. Y eso termina agrandando la vaina. Y agrandando y agrandando y agrandando hasta que en un punto, como lo hemos venido trabajando desde Legal Nova, pues en un punto también estamos acá. Estamos en este tipo de eventos, estamos en este tipo de espacios para compartir con ustedes el conocimiento que hemos creado. Entonces, por eso mismo, cuando nosotros voy a seguir, porque esto no se acaba acá, no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si tengan comentarios al respecto, dudas, por acá dicen que está bien, felicitan. Listo, entonces seguimos adelante. Ya tenemos nuestros retos gigantescos, ¿cierto? Tenemos estos retos gigantescos. Eh, tenemos, tenemos ya, escogimos un reto, los invito a escoger un reto de aquí y lo pusimos en nuestra ruta de obstáculos. ¿Listo? Ya definimos los obstáculos que a mí no me permiten llegar a ese reto. Ojo aquí, y esta instrucción casi se me pasa. Ojo, cuando nosotros pongamos esos obstáculos en esta línea, los obstáculos que van a estar más cerca al reto son los que son más difíciles de solucionar desde nuestro rol, desde nuestro alcance. Y los que van a estar más cercanos al hoy van a ser los que son más fáciles. Y eso que va a hacer que su cerebro y que su equipo tengan una proyección en una organización. De pronto yo puedo solucionar lo del lenguaje más rápido a nivel de los correos y el WhatsApp, porque es una acción muy inmediata, pero no puedo solucionar el tema del lenguaje, y esto lo hablábamos un colega, pues con un abogado de Legal Nova, que en temas de conceptos es muy difícil, es
aún muy complejo transformar ese lenguaje. Entonces aquí es importante tener en cuenta eso. Entre más cerca esté al hoy, esos obstáculos, más fácil de solucionar son. Y entre más cerca de este reto estén, más difícil serán. Entonces hagamos ese ejercicio para que pues después pasemos a la siguiente fase. Es un tema de priorización. ¿Listo? Y acá me voy a tener un poco, porque esto lo hacemos en procesos de innovación, lo hemos hecho en Legal Nova, lo hemos hecho con nuestros clientes, y muchas veces cuando tenemos esos obstáculos, pues nos es difícil entender por dónde empezamos, a qué le damos prioridad, cómo podemos generar un plan de trabajo. Y aquí es donde este paso es importante para que ustedes comprendan la importancia de lo que significa estos factores de decisión. Y acá, ¿cómo lo hacemos? Es a través de un diagrama en donde yo pongo en evaluación, en estudio, esos retos, esos obstáculos en dos factores. Y les puse dos ejemplos. ¿Cómo lo evalúa en impacto en la organización y cómo lo evalúa en complejidad de desarrollo? Y no sé si ustedes trabajaron estos diagramas de Gantt que tienen un eje X, un eje Y, y aquí lo importante es que ustedes comprendan en dónde colocar y cómo colocar estos factores de evaluación. Creo que es un poco complejo de explicar aquí sin hacerlo en vivo, pero aquí lo importante es, por ejemplo, en el eje Y, en este eje Y, de arriba abajo, vamos a colocar el impacto en la organización. Si yo soluciono el envío de correos y los mensajes por WhatsApp, ¿va a generar un mayor impacto en la organización o un menor impacto en la organización? ¿Sí? Y en el eje X vamos a poner complejidad de desarrollo. Si yo soluciono el envío de correos, el lenguaje en envío de correos y en envío de mensajes por WhatsApp, ¿es más complejo de desarrollar ese cambio? ¿Ese reto es más complejo de hacerlo? ¿Qué piensan ustedes? ¿Tendrá más impacto o tendrá menos impacto? ¿Es más complejo de hacer o es menos complejo de hacer? Y acá es importante porque esto les va a ayudar a definir dónde van a quedar sus obstáculos que escogieron en la etapa anterior, ¿sí? En esta etapa. Por ejemplo, los mensajes de correo, los mensajes de WhatsApp, porque queremos solucionar el lenguaje como abogados, como firma, como equipo. Pero el tema de los conceptos, pues es mucho más difícil. Entonces aquí lo importante es que ustedes escojan esos factores de decisión muy bien y hagan ese versus muy bien para que ustedes puedan priorizar esos retos y puedan empezar a entender si le dan importancia a lo que es impactante frente a la organización, frente a nuestros clientes, frente a nuestros usuarios, o le van a dar más importancia a la complejidad de desarrollo, la complejidad de hacerlo. Si yo como equipo defino qué es el impacto en la organización, claramente los retos que van a estar acá arriba en este límite van a ser los más opcionados. Pero si yo digo también quiero que genere mucho impacto, pero que no sea tan complejo, los retos que van a estar acá en este cuadrante van a ser los primeros que yo aborde. Sé que es un poco complejo de entender, pero este tipo de ejercicios es importante cuando ustedes tengan esos obstáculos definidos. Pero acá es donde la invitación es cómo definimos esos factores. Y por eso vamos a pasar, si siguen en el Menti, espero que sigan en el Menti, vamos a pasar a otra actividad. Y quiero que me envíen, por favor, su reacción a los que siguen en el Menti. Es necesario estar en el Menti. Por acá tenemos un corazón, seguimos adelante, listo. Sí, sí, listo. Entonces, pasamos acá. Esperen, aquí. Entonces, les apareció esta pregunta. ¿Cuáles parámetros para evaluar un reto serían más importantes para ti? Desde su rol, desde su experiencia, desde lo que ustedes hacen diariamente, ¿cuáles son esos parámetros para que podamos evaluar esos retos? Lo que hablamos aquí. Yo les presenté impacto en la organización y complejidad de desarrollo.
pero también les pusimos un tiempo de aprendizaje, un interés del ecosistema a esa solución y si solucionamos ese reto. Un tema de monetización, nos interesa que moneticemos esto u otros. Entonces, para ustedes, ¿cuáles son más importantes? Y pueden votar varias veces. Entonces, miremos en la sala, ¿cuál es el más importante? Dicen impacto en la organización, sigue ganando, hay un tema de monetización, es muy importante para algunos, también un tiempo de aprendizaje, la complejidad de desarrollo es muy importante para otros, vamos con un empate ahí, vamos poco a poco, 5 5. Entonces aquí empezamos a entender que no solo hay un tipo de priorización, ¿sí? Que nosotros podemos generar diferentes tipos de parejas para evaluar nuestros retos y para que esto empiece a darnos una ruta de cómo ir hacia adelante y de cómo empezar a tener una ruta de un plan de trabajo para la innovación, para la creación de soluciones innovadoras que generen valor. Si ustedes ven acá, pues en definitiva el tema de tiempo de aprendizaje es muy importante, que ese es otro factor de decisión, es otro factor de priorización. Y si nosotros nos vamos acá y cambiamos el impacto en la organización por tiempo de aprendizaje, créanme que esto va a cambiar totalmente. Y cuando hagamos ese ejercicio con diferentes parejas de este grupo o con otros parámetros de evaluación, este, este diagrama va a empezar a tener sus variaciones. Y cuando tengan esas variaciones, ustedes van a empezar a encontrar cuáles son los puntos en común, esos puntos de conexión. Y esos puntos de conexión quiere decir que algunos retos van a estar repetitivos en diferentes evaluaciones, en diferentes priorizaciones. Y eso nos empieza a decir, tenemos que irnos por acá, ¿sí? Debemos irnos por este lado. ¿Por qué? Porque es menos complejo de desarrollo, va a generar mucho impacto, el tiempo de aprendizaje va a ser menor, que es súper bueno. De pronto no va a ser tan monetizable, pero tiene un porcentaje de monetización. De pronto el ecosistema no va a estar tan interesado, pero nos duele si no está interesado el ecosistema, porque si no generamos monetización y eso nos empieza a generar un poder de decisión frente a dónde debemos ir y frente en dónde debemos innovar o queremos innovar. Y esto ya es a decisión frente a lo que nos arrojen estos resultados. ¿Listo? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, algún comentario, no quedó tan claro. Bueno, por ahí dicen que bien, está claro, está claro. Yo de pronto me enredo y me hago bolas, pero si les quedó claro, súper bien. Listo. Entonces volvamos a hacer el recuento. Tenemos nuestros grandes retos, ¿cierto? Después de esos grandes retos, claramente como personas, como abogados, como usuarios del derecho, como otras profesiones que están al lado de abogados, no vamos a poder solucionar ese gran reto porque hay unas barreras, hay unos obstáculos dentro de la solución de ese reto, ¿sí? Que eso fue lo que vimos anteriormente. Entonces, anteriormente dijimos, hay unas barreras para solucionar ese reto al 100%. ¿Listo? Luego dijimos, necesitamos priorizar esas barreras porque no sabemos por dónde empezar. De pronto sí hay acciones inmediatas, pero de pronto esas acciones inmediatas no van a ser lo que queremos hacer. Y lo que queremos hacer y lo que queremos lograr, lo priorizamos a través de estos parámetros de decisión, ¿sí? Que no son solo estos dos, sino estos que tenemos acá u otros que en nuestra organización, en nuestro equipo, nos interesen. ¿Listo? Y ahí es donde pasamos a otro que es importante tenerlo en cuenta. Y quiero que se lleven esto es porque muchas veces decimos, uff, tenemos una gran idea y vamos a lanzarla al mercado o vamos a preguntarle a la gente o vamos a implementarla y nos lleva un tiempo de implementación extenso y cuando la lanzamos al mercado, cuando se la mostramos a un cliente o cuando se la mostramos al director, a la directora o al director legal o al gerente o la gerente legal, se nos cayó todo, ¿sí? Es porque frente a esto hay unos factores de impacto, tanto interno como externo, ¿sí? Factores de impacto quiere decir
algo que nos afecte tanto negativamente como positivamente el proyecto, la solución, la innovación, lo que queramos crear. Y es acá esto es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces, y que nos ha pasado, la normativa nos limita, pero muchas otras la normativa nos da vía libre, porque hay unos vacíos legales que podemos usar, que podemos innovar desde ahí. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta porque esto también me va a prevenir de lo que pueda pasar. Entonces en factores internos tenemos un tema de presupuestos, tenemos un tema de equipo, tenemos un tema de alcance, tenemos un tema de tiempo también, si lo que queremos entregar es a corto, mediano o largo plazo. Eso ahí lo debemos tener en cuenta a la hora de definir esos retos que vamos a solucionar. Entonces acá es importante tenerlo en cuenta porque puede que al interior tengamos barreras o puede que al interior tengamos vía libre. Y lo mismo sucede al exterior. Hay cosas que no están dentro de nuestro control. Entonces esto es importante porque tenemos normativa, tenemos usuarios, tenemos temporadas, tenemos épocas, tenemos el ecosistema, tenemos el tema de entender cómo el nuestros colegas tomarán esta iniciativa, como los aliados también, son factores de impacto, tanto negativos como positivos, dependiendo la situación. Entonces acá este ejercicio es para que ustedes, si ustedes ven ahí, parece una diana y el reto está al interior. El reto es el que priorizamos anteriormente. ¿Sí? Entonces dijimos, el reto que escogimos, que va a generar más impacto, que va a ser menos complicado de desarrollar, es cambiar nuestro lenguaje enviando correos y mensajes de WhatsApp. ¿Listo? ¿Qué factores de impacto hay al interior? Entonces, no, es que mi líder, es que el gerente, es que el socio de la firma es un, es un anciano que habla súper abogado tradicional y no va a permitir que enviemos esos correos y esos mensajes por WhatsApp, ¿sí? Entonces, esto es un factor interno que está muy cerca a que impacte en el reto, ¿sí? Pero algo muy lejos puede ser internamente, algo que se posicione muy lejos, puede ser el hecho de, por ejemplo, que mi equipo, mis pares, puedan hacer lo mismo, ¿sí? Puedan hacer lo mismo en este reto. O puede ser cercano, no lo sé, dependiendo del caso. Y ahí es donde vemos el tema de el factor externo y es qué me impide, qué impacta en ese reto de enviar correos y enviar mensajes de WhatsApp con un lenguaje menos técnico o menos enredador, pues de pronto es los usuarios, ¿sí? Mis clientes. Mis clientes están muy cercanos a ese reto, pueden impactar porque pueden que yo se los envíe y nos ha sucedido y hay clientes que dicen como, no, yo quiero el lenguaje formal, esto no parece abogado y nos pasa y pasa, pero puede que otros clientes lo tomen de una mejor manera. Pero eso depende mucho del contexto en el cual estemos, depende mucho al nicho al cual estemos dirigidos, depende mucho a lo que está sucediendo actualmente como en mi rol, con mis pares, con mi equipo, con todo lo que pasa alrededor de mis proyectos. Y eso ya vamos a pasar a un tema de investigación. Entonces, por eso mismo, quiero que sigamos en el Menti y voy a pasar a la siguiente, es, ¿dónde creen ustedes que hay más barreras para el desarrollo de una solución creativa, innovadora? ¿En equipos internos o en factores externos? ¿Qué dicen ustedes? Por acá dicen que en el equipo interno, internos o externos. ¿Va ganando interno? Al parecer sí. Todos dicen al interior hay más barreras. O sea, ¿no creen que a nivel externo hayan barreras? Ah, bueno, por fin una persona que dice que hay barreras a nivel externo. ¿Qué dices tú, Ceci? ¿Crees que hay más interno o externo? Siendo abogada. Yo estoy del lado de la mayoría y yo creo que sigue habiendo muchísimos más en los equipos internos.
¿Por qué? Porque lo crees así. Porque ahorita en lo externo, en verdad, hay muchas oportunidades. O sea, las barreras verdaderamente están en las personas que decidan hacer o no el cambio o el reto. Genial. Y si piensan los demás, una reacción ahí en el chat. Entonces esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que sucede es que pues no tenemos en cuenta esto y nos lanzamos a decir vamos a cambiar esto y vamos a cambiar y a transformar la manera de generar un lenguaje más inclusivo, menos formal, más tropicalizado, más cercano a nuestros clientes. Y oh sorpresa, pues ¿qué pasa? Nos chocamos. Y cuando nos chocamos, eso genera una sensación de frustración, de impotencia. Y ahí es donde le echamos la que sabemos a la innovación. Y es que pues yo no vuelvo a hacer nada nuevo porque no me permiten hacerlo, porque no puedo hacerlo, porque no se recibe de buena manera, pero esto lo podemos evitar teniendo en cuenta estos factores. Si yo tengo en cuenta que tengo el socio mayoritario de la firma de abogados, pues no le gusta esto, no le gusta cambiar el lenguaje que usamos por el tecnicismo, porque nos vemos más formales, más profesionales y demás, pues claramente va a haber una barrera ahí. Y eso no quiere decir que no lo hagamos, eso quiere decir que vamos a empezar a entender las estrategias que vamos a usar para empezar a transformar eso. Y que no quiere decir que va a ser de hoy a mañana, puede ser que sea un tiempo prolongado el primer semestre del año. Vamos a hacer un trabajo consciente con los socios, con los equipos, para cambiar la forma en que nos comunicamos a través de los correos y de los mensajes por WhatsApp. Y eso nos evita que nosotros lleguemos, hagamos el cambio abrupto y que el socio que no le gusta cómo lo hacemos o no le gusta hacerlo así, pues nos diga, no, eso no se puede y eso no se va a hacer así nunca más. Claramente ahí vamos a decir, pues acá no me dejan hacer nada, no puedo innovar, sigue la vaina igual. Entonces ahí empieza uno a entender con estos factores de impacto cuáles debo tener en cuenta, tanto para una proyección en que me beneficie a mí o cuáles debo tener en cuenta para unos que no son tan chéveres y me dicen a mí, oiga, tenga cuidado con esto, que esto puede impactar en el desarrollo de su proyecto. ¿Listo? Preguntas, comentarios. Recuerden alzar la mano o escribirlas en el chat. ¿Listo? Listo, entonces seguimos. Después de todo esto, yo voy a hacer un recuento porque son varios pasos. Entonces escogemos el reto grande. Definimos unos obstáculos que no nos permiten solucionar ese reto al 100%. Priorizamos esos obstáculos. Después definimos un tema de factores, claramente a través de la priorización, y escogimos el reto finalmente que vamos a abordar y tenemos en cuenta esos factores de impacto, tanto positivos como negativos. Ahora que ya tenemos ese reto, que decimos, vamos a transformar los correos, la forma de redactar el lenguaje de los correos y de los mensajes de WhatsApp, vamos a entender cómo hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que hemos visto y en nuestra experiencia y en mi experiencia, no solo a nivel de innovación legal, sino a nivel de innovación general, es que siempre, la mayoría de las veces, las soluciones son hechas a partir de las experiencias y el conocimiento de los creadores de esas innovaciones. Y eso no quiere decir que las mismas experiencias le sucedan a los demás. Puede que yo sea un abogado, una abogada que quiera cambiar su manera de escribir sus correos y sus mensajes de WhatsApp, pero puede que a mi usuario o puede que a los abogados de mi equipo no les funcione esa manera de redactar esos correos, esos mensajes de WhatsApp. O puede que a mis usuarios, a mis clientes, no les guste esa manera en que puedo redactar o puedo cambiar esa redacción de mis correos y mis mensajes por WhatsApp. Entonces, acá es importante algo que nosotros llamamos User-Centered Research, y es más puntualizado, es la investigación, y es investigar, y es entender a mi usuario, y es entender yo cómo brindo esa solución. Y es muchas veces lo que nos sucede en nuestro entorno. Y ahorita te doy la palabra, Ceci, para que nos expliques un poco esto, y es lo que hacemos como abogados es brindar soluciones que claramente solucionan cosas, solucionamos cosas,
pero lo que no permitimos es que acercar a ese usuario. Si a mí me preguntan, yo no soy abogado, soy diseñador. Y en estos momentos, al acercarme a un abogado, pues yo le digo, solucióneme el chicharrón, solucióneme mi problema, pero nunca entiendo cómo se soluciona. O lo mismo pasa con las experiencias legales. Lo que les dije anteriormente de la telefonía celular. Yo me acuerdo una vez que en mi plan me subieron y yo llamé y dije como, oiga, pero si yo estaba pagando tanto, ¿por qué me subió a tanto? Si yo nunca, pues hice ninguna aprobación, no di un ok en ningún lado. O sorpresa, en el contrato había una cláusula que con 1 año, no me acuerdo, de duración, ellos tenían la potestad de subir esas tarifas. Y si me pregunto el 100% de aquí de los participantes de esta sala, creo que nadie, y lo puedo asegurar, nadie se ha leído lo que uno firma cuando accede a un servicio de telefonía celular. Y no sabemos cuáles son nuestros derechos, no sabemos cuáles son nuestros deberes. Entonces acá es importante eso, ¿por qué? Porque lo anido a lo que es, nosotros creamos esas soluciones, aunque sea un contrato de telefonía celular, como abogados y no pensando en los usuarios. Y por eso yo hoy les traigo este ejemplo que ven acá, porque quiero traer cosas de fuera de las experiencias legales. Y si ustedes ven, pues esto es un claro ejemplo de cómo entender a ese usuario y cómo llegar a brindar soluciones que generen valor para ese usuario. Y acá el proyecto fue, encontraron que estas mujeres en África debían caminar muchos kilómetros para recolectar agua y muchas veces en el día para recolectar agua, porque pues no hay un servicio de alcantarillado, un servicio adecuado para proveer agua. Entonces, ¿qué dijeron? Pues claramente no vamos a hacer un servicio de alcantarillado porque no vamos a poder. Ahí es donde les digo el reto. El reto es, necesitamos mejorar el acceso al agua de estas personas. Y lo ponemos así, decimos, juepucha, pues no voy a poder solucionarlo, no tengo el presupuesto, no tengo el equipo, no tengo el modo, porque esto también es a nivel estatal, a nivel normativo, ¿qué hacemos? Entonces ahí vienen los obstáculos. Entonces dijeron como, bueno, ¿por qué no vamos y nos centramos en un tema de movilidad? Que sea mucho más fácil generar esa experiencia para ellas de recolectar agua, ¿sí? Y ahí es donde nace esto que ustedes ven abajo y parece un rodillo de pintar. Entonces es mucho más grande, llevarlo es mucho más fácil. Claramente no generamos un alcantarillado, no podemos solucionar eso, pero sí les dimos una solución que a estas personas, que a estas mujeres, los benefició y les generó valor. Y esto lo traigo es porque aquí es importante el tema de investigación y hay una investigación primaria y secundaria, ¿sí? No me voy a centrar mucho en las herramientas, estas son algunas, pero ahí es donde decimos cómo nos centramos en ese usuario como abogados. Y ahí es donde te quiero dar el paso, Ceci, y nos cuentas un poco desde tu perspectiva, más allá de nosotros como equipo multidisciplinar, desde tu perspectiva como abogada, ¿cómo ha sido este trabajo tuyo para acercarte a esos usuarios y para entender a estos usuarios? ¿Qué has hecho en este proceso de cambio e innovación para que encuentres el valor que le debes dar al usuario o al cliente que tenemos? Listo, Mike. Bueno, un poco es lo que más me gusta de lo que hago diariamente, que es básicamente escuchar a las personas. Yo lo resumiría como escuchar a las personas. Escucharlas y escucharlas de forma tan atenta y con tanta atención y tanto interés para que podamos ver cosas que nadie ve, aunque estén a la vista. Entonces, cuando nosotros escuchamos muy bien a las personas y a nuestro usuario, a nuestro cliente, al ciudadano, en nuestro rol de abogado, vamos a poder reconocer esos insights o como esas claves, esos puntos claves que están entre líneas en lo que las personas nos dicen. Por ejemplo, diariamente, cuando hacemos las entrevistas con los usuarios para poder rediseñar, por ejemplo, un contrato de seguros, lo más importante en esas reuniones es poder conocer muy de fondo a la persona con la que estamos hablando
Y yo digo siempre que en esas entrevistas hay que salir con un amigo más. Cada vez que tenemos esas entrevistas tenemos que interesarnos tanto por lo que la persona nos está diciendo que salimos casi que con un amigo más de la reunión. Y en ese ejercicio de escucharlos, poder identificar los puntos claves como los dolores más grandes que tienen las personas a la hora de relacionarse con el servicio legal, que puede ser un contrato de seguros, pero también puede ser un contrato, por ejemplo, de una telefonía, como tú lo mencionabas, que absolutamente nadie lo lee, y eso es verdaderamente alarmante y nos deja ver la barrera tan grande que ponemos nosotros los abogados a través de los documentos legales con el resto de las personas que no son abogadas. Entonces, yo lo resumiría como eso, como saber escuchar y tener como la empatía suficiente para poder conectar con las personas, para poder ponerse en el lugar de la otra persona y, y yo como abogada, por ejemplo, poder entender por qué la experiencia legal no está siendo lo más grata o lo más entendible, lo más accesible, lo más transparente, y de esa forma poder construir una relación muchísimo más cercana, muchísimo, eh, con muchísima más confianza, y al final del día poder cumplir como con nuestro rol de abogados, que yo digo que tenemos casi como tenemos casi no, o sea, tenemos una función social, como literal una responsabilidad en la sociedad, y debemos ser coherentes con eso. Muchas gracias, Ceci. Creo que añadido eso, cuando nosotros empezamos a acercarnos a nuestros usuarios, a nuestro ecosistema y salimos un poco de esa preconcepción que tenemos la razón y que pronto nuestras experiencias, nuestras necesidades, nuestros dolores son los mismos que los de los demás, empezamos también a optimizar esas soluciones o esas oportunidades, o empezamos a encontrar mucho más valor en esas oportunidades de innovación. Y por eso mismo los invito a que un poco revisen esto, qué está pasando en el ecosistema, qué están haciendo otras personas. Esto es un tema de estamos generando conocimiento y capitalizando conocimiento. Y ahí es donde encontramos valor, como lo decía Cecilia. Y por eso mismo pasamos a un tema que son los insights, ¿sí? Y esos insights son hallazgos claves que nosotros como abogados y como usuarios del derecho eh, nos permiten entender cómo innovar, cómo crear soluciones de valor. Y acá es donde encontramos esas oportunidades de innovación. Cuando nos acercamos a nuestros usuarios, cuando nos acercamos a nuestros clientes, cuando nos acercamos a otro colega, cuando nos acercamos a otra profesión, cuando empezamos a entender qué está pasando por fuera y cómo podemos generar valor para romper con esa tradicionalidad, para romper con esas barreras, para romper con ese mindset, para romper con ese lenguaje, esos tecnicismos, para romper con todo lo que viene sucediendo y que se está transformando claramente y encontrar esas oportunidades. Y aquí es clave que empecemos a encontrar esos insights en ese día a día, en ese día a día como tengo ese ojo evaluador y ese ojo innovador para poder definir, acá hay una oportunidad, acá podemos cambiar algo. Y como lo hablamos anteriormente, no tiene que ser un cambio inmenso, no tengo que utilizar la super tecnología para poder innovar. Puede ser que en el día a día utilicemos una plataforma XY muy sencilla para corregir como tal el estilo como redactamos, ¿sí? Y eso nos permite a nosotros innovar. Eso es un cambio y eso genera impacto. ¿Por qué? Porque nuestro reto más grande es el tema de lenguaje y traigo el storytelling sobre el lenguaje sobre todo. Entonces acá es importante, así encontramos oportunidades de innovación. Y así como les presentamos unas pequeñas herramientas, hay muchas más y los invitamos también a explorar, y lo hablábamos ayer en nuestro conversatorio, ser exploradores, generar y crear ese interés en ustedes, en sus colegas, en sus personas más cercanas y acercar a otras personas para que opinen también del derecho y ahí encontramos esas oportunidades, ¿listo? Entonces, así siendo, no sé si tengan alguna pregunta, algún comentario y hablamos un poquito del final y terminamos.
Pueden alzar la mano, pueden ponerlo en el chat. Entonces, vamos a seguir. Listo. ¿Qué pasa en el mercado actualmente, más allá de todo lo que está pasando? Actualmente hay muchas cosas que están pasando en el mercado legal tech y demás. Aquí les traemos algunas legal design. Los invitamos a interactuar y a buscar más sobre legal design, adaptarse más de legal operation también, cómo empezamos a optimizar procesos legales, cómo empezamos a disminuir procesos. Nos hemos topado con firmas o con equipos legales que por un documento tienen como 3, 4 revisiones, cuando pueden tener solo una, pero eso es a nivel de proceso, ¿sí? De pronto en otros aspectos, en otros procesos, puede que sí necesite esos 3 revisiones, pero aquí empezamos a entender cómo optimizar procesos. Hablamos de un tema de blockchain y smart contracts, que ya está pasando, y cómo traemos eso también a nuestros procesos y cómo lo brindamos y cómo lo usamos y lo adoptamos y lo adaptamos para brindar soluciones desde nuestros servicios como abogados. La inteligencia artificial, y es una pelea, me da mucha risa porque es una pelea casada con algunas personas dentro de la firma, porque aún nos da miedo utilizar la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque de pronto nos da datos que no son reales, porque de pronto no puede ser tan acertada, porque de pronto no confío en esto, pero hemos encontrado también muchos beneficios en eso, y es ahorro de tiempos, es búsquedas mucho más rápido, es consolidación de conocimiento mucho más rápido. Claramente, no todo lo va a hacer la inteligencia artificial, porque va a tener una curaduría detrás de eso, pero sí nos puede apalancar muchos procesos, muchos servicios que tenemos, brindar soluciones mucho más rápidos. Entonces encontramos chatbots, encontramos formularios automatizados, encontramos firmas electrónicas, encontramos legal communication y hay muchas más soluciones que se están dando hoy en día. ¿Sí? La idea es también, como hablamos anteriormente, es generar ese interés y empezar a adaptarse un poco más de eso. ¿Listo? Y por eso mismo queríamos, a lo último, también presentarles un poco qué pasa dentro de lo que hace Legal No y lo que hacemos actualmente. ¿Sí? Estos son un par de métricas que han sido construidas a partir del esfuerzo y crear ese interés y encontrar esas oportunidades de innovación, eh, en donde más de 30 clientes están confiando en nosotros en temas de innovación legal, de legal experience, como lo llamamos actualmente, no solo a nivel de capacitaciones, sino a nivel de legal design, a nivel de legal communication, a nivel de legal tech, cómo empezamos también a crear valor y claramente como esto está empezando a ser realidad y está nuevo, pues como dicen por ahí, el que pega de primero, pega mejor, creo que es. No sé, ya ni me acuerdo. Pero entonces aquí la invitación es empezar a construir eso, es empezar a encontrar esas oportunidades, y es empezar a capitalizar conocimiento y a transmitir conocimiento. Y por eso mismo estamos hoy en este espacio, en la Legal Experience Week, porque como Legal Nova, como equipo, queremos transmitir eso, queremos transmitir ese conocimiento. Y por eso mismo mostrarles un poco de lo que hemos llegado a alcanzar en temas de legal design, cómo unas políticas de privacidad empiezan a ser, empiezan a ser mucho más interactivas. Nadie se va a leer todo este carretazo, o no nadie, el que le interese puede que se lo lea, al que diga, yo quiero ver a profundidad qué están haciendo con mis datos, pero pues el que no quiera, pues simplemente tiene esto para saber unos puntos específicos para saber qué pasa con sus datos. ¿Cómo empezamos desde ahí o cómo empezamos con los correos, con los mensajes de WhatsApp a generar ese valor, a encontrar esas oportunidades de innovación? Y hay muchos niveles de innovación, pero lo importante es encontrar dónde innovar y dónde generar valor. Y por eso mismo transmitimos este conocimiento a diferentes tipos de equipos. No solo le interesa esto al abogado, a la abogada, le interesa mucho a la persona comercial, a la persona de ventas, a la persona de compras, a la persona que maneja proveedores, a los proveedores en sí, a terceros que están relacionados con nosotros. Entonces aquí la invitación es, hay muchos espacios en donde encontrar esas oportunidades de innovación, pero lo importante es lo que hablamos anteriormente, y es día a día cómo encontramos esos retos, esos grandes retos, esos pequeños obstáculos, y empezamos a entender dónde podemos empezar a innovar, ¿sí? No necesitamos hacer
grandes cambios para poder innovar. Y por eso mismo terminamos esto con Recu. Y Recu es una Legal Tech, es una spin-off que tenemos en Legal Nova que automatiza la gestión de cartera. Y eso lo hemos venido trabajando, su CEO, que es Jorge Mario Rodríguez, lo ha venido también trabajando porque encontró esa oportunidad. Es una oportunidad en donde el usuario es específico, tocó hacer un proceso de investigación, tocó hacer un proceso de desarrollo y hoy día también sigue teniendo la necesidad de encontrar esa oportunidad de innovación, esa oportunidad de romper con el mercado y cómo esto le genera valor a sus clientes. Entonces, esto es un pequeño ejemplo de todo lo que está pasando en el ecosistema, de cómo podemos encontrar soluciones de innovación y cómo nosotros, con el rol no solo de abogados, sino como usuarios, porque también pónganse en ese papel de usuarios, porque las experiencias legales deben ser tan lentas, tan abrumadoras, tan aburridas, por ahí lo pusieron, acartonadas, con tecnicismos, con un lenguaje súper denso, súper complejo, porque adornamos, porque queremos sonar más profesionales, porque escribimos correos de quién sabe cuántas palabras cuando lo que queremos decir está en una frase, ¿sí? Entonces, ¿cómo empezamos a generar valor en el ecosistema y cómo empezamos a cambiar esas experiencias? Y como les digo, aquí la invitación es explorar más herramientas, es explorar más información, es explorar qué está pasando en otros nichos de mercado, es explorar todo esto que trae consigo la innovación y por qué no traer de nichos de mercado que ya lo están haciendo y ya lo han hecho en años anteriores, traer esos aprendizajes aquí al ecosistema legal. Y que con esos aprendizajes y ya implementados, el ecosistema legal, el abogado, las firmas, los equipos legales pueden minimizar riesgos y pueden hacer las cosas mucho más rápido. Ese es el beneficio de pronto de, como lo dice Apple, lo hago tarde, pero lo hago mejor, ¿sí? Y eso es importante. ¿Cómo capitalizamos información de otro nicho de mercado? No sé si tengan algunas preguntas, comentarios. Esto fue todo por la sesión de hoy. Muchas gracias por su asistencia. Gracias, Ceci, por estar aquí. Por ahí levantaron la mano. No sé si la levantaron o era una reacción, pero si tienen preguntas, comentarios, este es el momento. Bueno, Ceci, creo que no hay preguntas. Creo que no hay nada. Muchas gracias por las reacciones. Eh, si necesitan de pronto apoyo en este sentido, de cómo iniciar procesos de innovación, de cómo encontrar estas oportunidades de innovación, porque no saben cómo hacerlo, porque de pronto en el discurso su equipo no le encuentra valor a esto, les dejamos un QR para que puedan contactarnos y puedan, y los estaremos hablando para apoyarlos desde Legal Nova. Y pues nada, también invitarlos a las otras charlas que quedan. Mañana hablaremos como tal de una herramienta muy importante que es Word. No se lo pierdan, inviten a más personas porque sabemos que no usamos Word al 100% y que podemos generar valor con una herramienta que usamos día a día. Podemos generar valor con simplemente entender y comprender cómo usarla en un nivel más alto y en esto nos acompañarán dos dos grandes coequiperos que han hecho parte de toda esta transformación de innovación legal desde Legal Nova. El jueves tendremos el conversatorio de revolución en el derecho corporativo con dos grandes invitadas y un gran moderador, que es Daniela Costa. Y el viernes hablaremos de tecnología. El viernes estaremos con un magistrado del Tribunal de Bolívar y un CEO de una desarrolladora que ha hecho parte de proyectos de tecnología en Canadá y en Colombia para temas legales. Entonces, muy invitados, muchas gracias y pues nada, que siga esta Legal Experience Week. Gracias. Chao, gracias a todos por su tiempo y por asistir. Los esperamos.